bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar viendo el juego de Pin-Up Warlords en WhatsApp, así que si no quieres perderte nada de esto, quédate en el video. Ya estamos acá, estamos en la página principal pinupwarriors.com. Este juego es un juego de cartas, un trading card game. Vamos a tener unas cartas donde vamos a pelear con nuestro mazo contra otros jugadores. El juego está ambientado en una ficticia guerra mundial 3 con puras chicas. Todos los personajes que vas a ver en este juego son chicas que están vestidas de acorde al tema, están todas muy, ¿cómo decirlo? Muy bonitas, muy presentables, muy guerreras, están con armas, son pilotos, son radios, son tanques, son francotiradores, son todo lo que te puedas imaginar. Están divididas en diferentes facciones y vamos a estar viendo un gameplay hoy de cómo puedes armar tu mazo, cómo puedes empezar a jugar y cuáles son las cosas que puedes ver en un juego. Por acá estamos en la página principal, dice colecciona, juega y gana. En un juego vas a tener una baraja de 5 que vas a pelear contra otro personaje, otra persona. Cada uno de ustedes va a stackear una carta especial que le va a dar potencialización de esa carta para jugar. Y esa carta, si tú ganas, vas a ganar la carta de tu oponente, y si él gana, vas a perder esa carta. Por eso habla acerca de coleccionar, juega y gana. Y te habla acerca de las cartas y cómo es la serie 1, que es la que está actualmente en circulación. El juego introduce una mecánica de PvP usando un set de cartas. Cada una de los NFTs vas a poder hacer un PowerUp y van a utilizar en diferentes armas. Gana por jugar, gana los NFTs de tu oponente y véndelos en el mercado secundario, gana batallas y gana el token utility de este juego, que es el heal. Me da mucha risa porque dice que es un juego por acá arriba lo dice, la Guerra Mundial 3 en tacones altos, que son puras chicas. Entonces el token de Heels que es tacón y me da mucha risa. Por ahora no lo vi listado en Alcor, creo que lo ganas internamente y también puedes, hay una forma donde puedes ganar un Watts. Llega a la tabla de Leaderboard y gana premios semanales y gana el torneo. Tienen un roadmap donde están poniendo todas las cosas que están haciendo. Por acá lo puedes ver. Comprar las cartas para empezar a jugar necesitarás por lo menos un set de 5 cartas. Puedes comprar estos paquetes que están acá y traen 5 cartas, porque lo vamos a ver aquí en el drop. Te voy a dejar todo en la caja de descripción. Puedes comprar todavía lo que es el de 5 cartas a $5.80 al cambio de watts, y este que está agotado traía más cartas, traía 20. Puedes unirte al Discord, ahí tienen unos anuncios. Recientemente pusieron hace unos días un anuncio donde ahora puedes entrenar tus cartas. Lo interesante también de las cartas es que las cartas van a ir ganando experiencia, y si tus cartas por cada partida que ganen van a ir ganando experiencia. Si tú pierdes esa carta, la carta se va con esa experiencia al otro jugador, o sea que estarías como que leveleándole las cartas, y si las pierdes a un jugador. No sé si lo habrán visto, se los voy a poner por acá. Por ejemplo, aquí tengo algunas de las cartas. Cuando la ves en tu inventario, tienes atributos que son inmutables, que no se pueden modificar, y tienes atributos mutables que se pueden modificar. Estos atributos pueden ser modificados por contratos inteligentes, por la blockchain, y cosas que se ejecuten dentro del juego. Esta carta, por lo menos normalmente estos atributos se los ponen a niveles, a experiencias o tropas que tengan asociadas las cartas, depende del juego. Si quieren saber más acerca del lado de esto, del lado de desarrollo, de qué significan estas cosas, háganmelo saber en la caja de comentarios. Puedo explicarles más o menos de cómo va esto, pero básicamente es eso. Si tu carta está de un nivel más alto porque las has estado entrenando y lo pierdes, se va con todo y atributos a tu enemigo. Cuando lo vemos en el juego se ve de esta forma. Me llamó la atención que ya está bastante avanzado el juego, hay muchas cosas que puedes hacer. Lo que sí les digo es que es un poco como abrumador todo de golpe, pero pueden ir explorando las secciones para que se vayan familiarizando con el juego. Esta es la interfaz general. En este botoncito, que me tardó mucho tiempo encontrarlo, puedes apagar y prender lo que son los sonidos y la
música. Acá está el 1 y el 2. El 1 es el que ya teníamos anteriormente. Esta parte tiene todo para jugar dentro de tu baraja, y la parte 2 es donde puedes ir a la academia y entrenar tus NFT. Me gusta que cuando está esperando cosas de la blockchain, que cuando espera cosas de la blockchain no tiene nada que ver con que el juego sea lento, no, sino es por lo que se está conectando, hacia donde se está conectando. Ponen algo que dice para que te des cuenta que, oye, que el juego no es el que va lento, sino es la conexión con la blockchain. Aquí tenemos en la deck. Te voy a estar dejando por acá el unbox que lo hice antes porque quería probar el juego y cómo eran las batallas antes de poder mostrarles a ustedes por acá. Entonces les voy a estar dejando el opening que hice de las cartas por algún lado, o en general en la pantalla completa. Acá tenemos lo que es el control de todo. Acá están las facciones. Todas estas son las facciones. Las chicas, cada una de las chicas que están en esas facciones tienen como diferente outfit y diferente, por así decirlo, tema. También esta que es Alexander el Grande, tienen temas como romanos o griegos, y así sucesivamente. No necesariamente todo el mazo de las 5 que tú tengas tiene que ser de la misma fracción, aunque las composiciones que he visto por ahí que funcionan mejor sí son de la misma facción. Lo que sí vas a necesitar, a juro, creo que es una enfermera. Vas a necesitar una enfermera o una base. Hay una combinación específica de roles que necesitas dentro de esas 5 cartas para poder jugar. Aparte de las cartas, también vas a necesitar armería. En la parte de armería puedes comprar créditos en estos packs para que te den, es como una maquinita de casino, te den cosas para la armería de tus chicas. Tengo por acá ya esperando por la blockchain. Al momento de que se nos ejecuten estos y nos salgan las 3 armas que vamos a tener, estos también al mismo tiempo se están minteando en la blockchain y los vamos a tener en nuestra wallet. Nos van a aparecer en nuestra wallet en forma de NFTs. Así que por ahí eso está bastante cool, que no sean solamente armas que tienes dentro del juego, sino que realmente son NFTs que tienes y puedes comercializar o intercambiarlos. Y ya terminó de hacer el spin y nos salieron estas 3 armas. También de las armas, y las chicas van a necesitar municiones, que en las compras son baratas, pero lo vas a necesitar. Entre las reglas te dice cómo específicamente empieza el juego. Vamos a irnos a la baraja para jugar. Le das clic a las chicas y le das acá en select. Dice no puedes agregar un gunner sin un radio, así que necesito buscar un radio. Aquí tengo un radio, lo voy a agregar. Un gunner. Vamos a ver si puedo agregar un trooper y un sniper. Se puede sobre you must stay one shot. Y vamos a stackear esta. El que tú estaqueas, este es el que ganas de tu enemigo, o él gana el tuyo. Y esto significa que estoy en la liga de New. Luego que tengo la baraja hecha, le voy a dar Start y esto me va a buscar. Necesito 64 de armor para jugar esta en D. Así que voy a darle y voy a ir a una armería y vamos a comprar armor porque no tengo 156. Voy a darme a jugar. Ahora me va a buscar un jugador que tenga las características más o menos parecidas a la mía para que no sea desbalanceado. Ya lo que es el oponente, vamos a ver si ganamos la iniciativa, ¿verdad? A ver, la perdimos. Y ahora vas a empezar a ver cómo, dependiendo de qué carta tengamos, si tenemos una sniper o si tenemos otro tipo, vas a ver otras animaciones. Y aquí está nuestra armor que se va gastando cuando atacamos. Esta es la carta que tiene el jugador oponente estaqueada. Si ganamos, vamos a ganar esta carta. Si él pierde, si nosotros perdemos, él va a ganar a nuestra carta que tenemos aquí estaqueada. Ya viene el Parado Trooper Defensa. Y ganamos, y nosotros ganamos entonces el NFT de este jugador. Está el que ganamos,
Tenemos un sorteo activo en Twitter en colaboración con Pinup Warlords. Son 4 ganadores, cada uno de ellos se está llevando 3 paquetes para que empiece esta aventura y empiece a jugar el juego. Te voy a dejar el link en la caja de descripción de mi tweet para que participes. Simplemente tienes que hacer diferentes tareas sociales y estarás participando para ganar. Este ha sido todo el video. Si te gustó, regálame un like y suscríbete al canal, que hacemos todo sobre juegos NFT en la blockchain de Watts. Cualquier duda o comentario, házmelo saber en la caja de comentarios y con mucho gusto te lo responderé. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo. Adiós.